Efesios capítulo 4 es el pasaje que estamos estudiando. Hemos estado estudiando esta maravillosa carta del Nuevo Testamento. Efesios capítulo 4, vamos ahora aquí. Empezamos desde el principio en el versículo 1. Si te has perdido alguna de las series, ve a la página web palabrasdevida.mx o puedes ir a palabrasdevida.com.mx. Y si se te hace muy difícil eso, puedes ir a palabrasdevida.org.mx. A cualquiera vas a llegar al mismo lugar. ¿Ok? Entonces ve ahí y ve los mensajes. Ya estás en Efesios 4. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántos disfrutan de una buena acampada? Irte de campamento un día y llevarte tu tienda de campaña y estar en la naturaleza, a la orilla del mar o en el monte ahí, junto a un río, con tu familia, con tus seres queridos, los víveres, el refresquito, la comidita, la carnita asada. ¿A poco no es padre? Padrísimo, hasta que llega la hora de ir al baño, ¿verdad? Hasta ahí. Ahí es cuando empezamos a extrañar ese precioso invento del ser humano, maravilloso invento del excusado, ¿verdad? Y decimos, wow, todos los damos por sentado, el baño todos lo damos por sentado. ¿Hasta cuándo? Hasta que salimos de campamento. Y estás en el monte y quieres ir al baño y tienes que andarte cuidando de que no te vaya a brincar una limaña y tienes que andar balanceándote y al mismo tiempo tratando de concentrarte para acabar con el bochornoso asunto, ¿verdad? Y ahí estamos en esos problemas, pero nos gusta, y ahí estamos. Bueno, pero ¿qué pensarías si yo te dijera, por ejemplo, de una persona que va de campamento a la misma playa siempre? Y un día el gobierno dice, vamos a poner unos baños que estén limpios, vamos a poner unas regaderas con agua tibia y toda la cosa, chiquitiguau. Pero resulta que esta persona, aunque están esos baños públicos, limpios y todo, este campista, de todas maneras, a la hora de ir al baño, se va al monte a vivir toda esa experiencia que acabamos de describir. ¿Qué pensarías de esa persona? Dirías, no, pues a lo mejor no sabe. O a lo mejor sí sabe, pero está descontento con el gobierno y no está de acuerdo con esto. O a lo mejor simplemente le gusta la mala vida y andarse equilibrando ahí atrás de un arbusto. ¿Quién sabe? Es ilógico, ¿no? La verdad es que los cristianos muchas veces somos como esa persona. Muchas veces somos así, y aunque Dios nos ha dado una vida nueva, y aunque Dios nos ha dado grandes y preciosas promesas, seguimos viviendo con nuestra antigua manera de vivir. Y seguimos recurriendo a las mismas viejas prácticas. Y por eso nos perdemos grandes bendiciones, grandes promesas y grandes cosas que Dios quiere hacer. Entonces, el texto de hoy nos va a desafiar de una manera muy especial. Nos va a desafiar a dejar nuestra antigua manera de vivir y a empezar a vivir en la nueva vida que Dios nos da, y nos va a enseñar cómo hacerlo. Entonces, acompáñame, por favor, Efesios capítulo 4, versículo 17. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, y porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad.
Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hasta aquí vamos a leer la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias, Dios, porque eres tan bueno, Señor, tan maravilloso, que hablas a nosotros a través de tu palabra. Señor, te pedimos que esta mañana tu Espíritu Santo nos traiga convicción y transformación a nuestra vida para ser y alcanzar a ser lo que tú quieres que seamos en Cristo Jesús. Amén. Mira, en primer lugar quiero que notes algo muy importante de esta carta que estamos leyendo. Pablo está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, a los cristianos que están en Éfeso. ¿Es una carta para quién? Para los cristianos. Es una carta para los que han nacido de nuevo. Es una carta para los que conocen a Cristo y le han entregado a Jesús su vida. Y fíjate cómo les dice con un énfasis muy especial. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Qué está haciendo el apóstol? Está diciendo, te digo esto, te requiero esto, porque lo que está diciendo en otras palabras es, estas palabras son las palabras de Dios. Traen la mismísima autoridad de Dios. Dios mismo. ¿Y qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que ya no andéis como los otros gentiles. Y es que déjame decirte algo. Mucha gente piensa que puede hacer una oración, que puede venir a la iglesia, aceptar a Cristo en su corazón, pero después seguir viviendo su vida como si nada hubiera pasado. Al cabo, pues ya tienen su boleto al cielo, ya se ganaron la vida eterna, ya le entregaron su vida, pero no son diferentes al resto de la gente. Y eso es un problema. Esta semana estaba platicando con una persona que no era cristiana y me dice, pastor, es que fíjese que yo conozco una persona en mi trabajo. Y esta persona dice que es cristiano, pero el otro día andaba hablando mal de fulanito y de sutanito y reclamándole a perenganito y quejándose por esto y lo otro. Dice, ¿qué pasó? Yo pensé que los cristianos eran símbolo de amor, de mansedumbre, de paz. ¿Qué pasó con esta persona? Yo creí que eran ejemplos de caridad. Y el problema es que muchos cristianos, fíjate lo que dice el texto, andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y el Señor dice, ¡hey! No puedes andar así. No puedes andar así, ya no puedes andar así. Los que no conocen a Dios, ellos sí andan en la vanidad de su mente. Y andan en la vanidad de su mente porque creen que todas se las saben, porque se creen sabios en su propia opinión, porque creen que sus ideas son geniales. Y de repente llegan y te dicen, no, es que yo no puedo creer en un Dios de amor cuando hay tanto sufrimiento en el mundo y cuando hay tanta maldad. Todo esto de la religión es un invento para manipular a las masas. Y se creen muy astutos y se creen muy inteligentes en sus razonamientos. No, yo no creo que aquella persona sea un gran arquitecto, porque el otro día pasé por ahí y el edificio estaba todo grafiteado y las ventanas rotas. Hello. El arquitecto construyó el edificio y lo hizo bien y lo pintó bonito y se lo encargó a alguien a que lo cuidara y ese alguien no lo cuidó. ¿Me explico? Dios hizo todas las cosas buenas. Él no rayó las paredes, Él no quebró las ventanas. Le dio a los responsables del edificio la tarea de cuidarlo. Pero la gente le da la vuelta a Dios. Y la gente se cree mucho en la vanidad de su mente. Dice lo que acabamos de leer, que tienen el entendimiento
entenebrecido. ¿Qué quiere decir eso? Que están en tinieblas, que está en la oscuridad. Es muy fácil, bueno, no muy fácil, pero es más fácil encontrar una aguja en un pajar cuando está la luz encendida, que cuando estás en total oscuridad. Lo que dice es que tienen el entendimiento en tinieblas. Y lo peor de todo lo que acabamos de leer, ajenos de la vida de Dios. ¿No sabes quién es Dios? ¿No sabes qué quiere de ti? ¿No sabes cómo acercarte a Él? ¿No sabes cómo obtener su favor? ¿No sabes dónde está? ¿No sabes si está a favor tuyo o si está en contra tuya? Y dice que todo esto es por la ignorancia que hay en ellos, pero también por la dureza de su corazón. En otras palabras, no saben y no les interesa. No quieren saber. Hay mucha gente que sabe que hay un Dios. Hay mucha gente que ha escuchado que la Biblia es la palabra de Dios, pero no se acerca a Dios porque les gusta mucho su manera de vivir y no quieren cambiarla. Y como no saben, asumen, y entonces pues yo asumo que es así, pues ya mejor para qué le pruebo, para qué le intento, prefiero seguir en la vanidad de mi mente. Y entonces saben que está mal, te aceptan que están mal, pero pues nadie es perfecto y poco a poco se va perdiendo toda sensibilidad. Pues todo el mundo lo hace, pues ¿qué tiene de malo? Somos humanos, nadie es perfecto. Oye, pero eres cristiano. Pues sí, pero nadie es perfecto. Por eso dice que después de perder toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Si tú piensas esto en relación a alguien que no conoce a Dios, pues tiene sentido. Pero en nuestros días, fíjate ahora el tiempo en el que vivimos. Ahora la gente ya no se trata, nuestra generación ya no se trata de agradar a los padres. Esta generación de ahora ya no se trata de encajar en la sociedad, ya no se trata de ser un caballero o de ser una dama o de respetar a los demás o de ser socialmente aceptable, sino que la generación de ahora se trata de no. Tú tienes que descubrirte a ti mismo. Tú tienes que conocerte a ti mismo y aceptarte a ti mismo como eres, y el mundo se tiene que adaptar a mí. El mundo tiene que adaptarse a como yo soy y aceptarme como soy. Eso no era así antes. Uno tenía que aprender a respetar a los mayores, aprender a respetar a los padres, aprender a ser parte de la sociedad. Y lo que tenemos ahora es una generación de desadaptados, egoístas, que no piensan en nadie más que en sí mismos. Y es lo que nos enseñan y nos taladran en los medios y en todas partes, a ti y a mí, todo el día. Y el problema es que lo que Dios está diciendo es que tú y yo como cristianos ya no debemos andar así. Tú y yo no podemos andar así. Es inaceptable para alguien que ha conocido a Cristo. Es inaceptable para alguien que le ha dado su vida al Señor. Es inaceptable para alguien que le ha dicho, tú sé mi Señor, tú siéntate en el trono de mi vida. Y lo triste es que hay muchos cristianos que andan así. Y lo peligroso de esto, déjame decirte algo, y esto es peligroso. Muchos se engañan a sí mismos pensando que ellos no andan así, cuando en realidad sí andan así. Por eso dice que el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Para algunos es claro que el texto nos desafía, pero para otros les rebota. Y automáticamente, sí es cierto, porque la hermana fulanita esto y esto le caería súper bien a mi compadre, porque mira, él es así y dice que es cristiano. ¿Cómo sabemos si nosotros estamos en los mismos zapatos? En primer lugar, mira el versículo 20, nosotros no hemos aprendido así. Mira lo que dice, vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús.
¿Te fijaste que no dice, no habéis aprendido así de Cristo? ¿Te fijaste que no dice, no habéis aprendido así acerca de Cristo? Sino que dice, no habéis aprendido así a Cristo. Está hablando de una relación. Está hablando de alguien que conoce a Jesús, que ha visto y que sabe y que entiende cuál es esa vida que Jesús vino a modelarnos y que tiene una relación con Él, que en verdad conoce su palabra. Es Jesús quien nos enseña por medio de su palabra. Por eso es que Jesús dijo en Juan 8:31 a los que creyeron en Él, escucha, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es decir, necesitamos permanecer en su palabra. Por eso habla de que la verdad está ¿en quién? En Jesús. Ahora, por un lado tenemos el contraste del mundo que nos dice una cosa, y por el otro lado tenemos el contraste de Dios y de Jesús y de su palabra que nos dice otra. Hace unos meses mi esposa escribía un devocional por correo electrónico, y por un lado vemos la vanidad del mundo, la vanidad de su mente, su entendimiento entenebrecido, la ignorancia, la dureza de corazón, y por el otro lado vemos las palabras de Jesús. Y lo que mi esposa decía en su correo es esto: el mundo dice, busca tu satisfacción personal, tienes que ser próspero, pero Cristo dice, bienaventurados los pobres de espíritu. El mundo dice, llorar es símbolo de debilidad, tú tienes que ser fuerte, no llores. Pero Cristo dice, bienaventurados los que lloran. Y el mundo dice, debes pelear siempre por tus derechos, no te dejes. Y Cristo dice, bienaventurados los mansos. Y el mundo dice, saca ventaja de toda situación, sea astuto. Y Cristo dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y el mundo dice, el que la hace la paga, véngate. Y Cristo dice, bienaventurados los misericordiosos. El mundo dice, el fin justifica los medios. Todo el mundo lo hace. Y Cristo dice, bienaventurados los de limpio corazón. Y el mundo dice, tú siempre tienes la razón, no cedas. Y Cristo dice, bienaventurados los pacificadores. Y el mundo dice, sigue la corriente, no seas íntegro. Y Cristo dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y el mundo dice, tú no mereces ser tratado injustamente. Tu bienestar es lo más importante. Y Cristo dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces tienes este doble discurso todo el tiempo. El mundo te dice una cosa, Cristo te dice otra, pero de hecho lo que oyes constantemente es el discurso del mundo y muy rara vez oyes la palabra de Dios. Y si todo el tiempo estás oyendo esto, en la batalla de tu mente, ¿quién crees que va a ganar? Siempre. De 10, 9.9 el mundo. ¿Por qué? Porque estás oyendo constantemente lo que el mundo dice. Pero nuestra vida en Cristo, escúchame, comienza con un cambio de mentalidad. De hecho, la salvación empieza con arrepentimiento, y el arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Es reconocer que yo estaba mal. Es reconocer que yo la regué y que yo necesito a Dios. Y tiene que cambiar esa mentalidad. Y empezar a confiar en la persona de Cristo. Y entonces todo cambia. Cambian nuestros valores, cambia nuestra vida, cambia nuestro destino, cambia nuestra filosofía, cambian nuestras metas. Todo cambia. Por eso dice el versículo 22... En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. En otras palabras, quítate el viejo hombre. Ese ya no eres tú. Tú ya no eres esa persona.
Ese viejo hombre está viciado, está lleno de deseos engañosos, de las mentiras del mundo, de las mentiras de Satanás. Ese viejo hombre estaba muerto, pero ahora ha recibido vida en Cristo Jesús. ¿Te acuerdas cuando Jesús resucita a Lázaro? Y le dice, Lázaro, ven fuera. La primera instrucción que Jesús le da a la gente es, desátenlo, quítenle esas ropas de muerte, todo ese atuendo que se le ponía a los muertos, quítenselo. Porque Él ya no está muerto, Él está vivo. Y lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que tenemos que despojarnos de lo viejo, quitarnos esa vieja manera de vivir. Pedro dice en 1 de Pedro 4 que ya no vivamos en el tiempo, o que ya no vivamos el tiempo que nos queda, que ya no vivamos el tiempo que te queda en la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Y fíjate lo que dice, es muy interesante. Dice, bástate ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disipación y abominables idolatrías. Ya anduviste allá, ya basta. Deja eso y empieza a vivir en el propósito. ¿Para qué quieres más? Porque quienes viven así tendrán que dar cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, ahora, lo que nos está diciendo la palabra es que tenemos que renovar nuestra mente, el espíritu de nuestra mente, y que tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Esto, a ver, pues barájamelo más despacio, ¿cómo hago esto? El Nuevo Testamento, una y otra vez, nos dice, tenemos que cambiar nuestra mentalidad, tenemos que renovar nuestra mente. Romanos 12:2 dice que tenemos que ser transformados mediante la renovación ¿de qué? De nuestro entendimiento. Si es verdad que somos lo que comemos, escúchame, también es verdad que espiritualmente eres lo que piensas. Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Qué quiere decir esto? Eres lo que piensas. El Señor Jesús dijo que lo que sale de nuestra boca, ¿qué es? La abundancia de lo que hay en nuestro corazón, la abundancia de lo que hay en nuestra mente. Aquellos cristianos que siguen chismeando, que siguen criticándolo todo y a todos, aquellos cristianos que siguen hablando a espaldas de las personas, aquellos cristianos que siguen con, este es mi grupito y aquel es el grupito de aquellos y no sé qué y no sé cuánto, aquellos cristianos que eran así y que hacen este tipo de cosas no han renovado su mente. Antes de venir a Cristo eran así y ahora que vienen a Cristo siguen siendo así. Dice la palabra de Dios, no. Tienes que renovar tu mente, tienes que dejar al viejo hombre. Y el problema es que a estos cristianos que siguen haciendo lo mismo siempre, su viejo hombre les sigue a donde quiera que ellos van. Y no lo dejan. Y ahí lo traemos, arrastrándolo atrás de nosotros. Y Dios dice, no. Dios dice, basta, basta. Todo eso está viciado. Vístete del nuevo hombre. Mira el versículo 24. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, este creado según Dios no quiere decir, según Dios Él lo creó. O dice, según Dios, Él, no quiere decir eso. Es una expresión que dice, Dios es el modelo. El nuevo hombre es creado según el modelo de Dios. El nuevo hombre es creado según la imagen de Dios. El nuevo hombre es creado para asemejarse a Dios en la justicia y en la santidad de su verdad. ¿Te das cuenta de lo que eso implica? Todo esto implica que el nuevo hombre y mujer que Dios te ha hecho es un reflejo de quien Dios es. Que el nuevo hombre que Dios te ha hecho es imagen de Dios. O sea que en otras palabras, tu viejo hombre es un ejemplo claro de injusticia, de impiedad, pero tu nuevo hombre debe ser una escandalosa demostración de la santidad, la gracia
el amor, la justicia de Dios. Cuando hablas de alguien a sus espaldas, ¿estás reflejando la justicia y la santidad de Dios? Cuando discutes con tu marido, ¿estás reflejando la justicia y la santidad de Dios? Cuando te metes al Facebook horas y horas y horas, ¿estás reflejando la justicia y la santidad de Dios? ¿Y qué me dices cuando contestas en el WhatsApp algunos comentarios? ¿Estás reflejando la justicia y la santidad de Dios? O cuando le contestas a tus padres después de que te piden que les hagas un favor, o cuando estás a solas con aquella persona, ¿estás reflejando la justicia y la santidad de Dios? Pero si te pones a pensarlo tantito, todos nosotros, todos los que estamos aquí, necesitamos esta palabra de Dios, porque nos creemos tan buenos, nos creemos que no la regamos tanto, que no somos tan malos como otros que sí son muy, muy malos, que no nos damos cuenta y seguimos aferrados al viejo hombre. ¿Sabes cuál es el problema? En el primer siglo, uno de los castigos que hacían para los homicidas es que este hombre mató a aquel, tomaban al culpable y lo metían en una jaula junto con el muerto. Y ponían el muerto y ponían al cuate en la jaula y lo sacaban al aire y ahí lo dejaban encerrado. Y entonces el cuerpo del muerto empezaba a descomponerse. Y toda esta putrefacción y toda esta descomposición pegado al homicida. Hasta que el cuerpo del homicida empezaba a contaminarse y a infectarse de toda esta putrefacción y le comía la vida hasta que el homicida moría con ese cuerpo de ese hombre muerto. Eso es lo que Pablo tiene en mente cuando escribe en el libro de Romanos: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, eso es lo que está pasando con nosotros. Tenemos que despojarnos del viejo hombre. Y nos va a dar 5 áreas, 5 pecados con los que batallamos constantemente, pero que nos van a ayudar a entender cuál es la diferencia entre el viejo hombre y la nueva vida que hemos recibido en Cristo. Uno de ellos es la mentira. Mira el versículo 25. Dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Te voy a preguntar algo. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás, ¿verdad? Nosotros pensamos que cuando decimos una mentira, a lo mejor estamos ayudando a alguien. A lo mejor la decimos para que no se sienta mal, o para no meternos en un problema más grande, o a lo mejor por beneficio personal. Pero lo que Jesús está diciendo, o lo que Jesús dijo, es que la mentira es del diablo. De manera que cuando mentimos, estamos haciendo las obras ¿de quién? De Satanás. En Juan 8:44 Jesús dice: ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Wow. Pero Pablo no nos está diciendo no mientas porque estés haciendo las obras de Satanás. ¿Te fijaste? Dice: no mientas porque somos miembros los unos de los otros. En otras palabras, no mientas porque te estás disparando en el pie. Tú mismo, a ti mismo te estás haciendo daño, y le estás haciendo daño al cuerpo de Cristo. Le estás haciendo daño a la otra persona. No hay mentiritas piadosas, no hay mentiras bien intencionadas, no hay mentiras que justifiquen un fin bueno. Desecha la mentira, habla la verdad con tu prójimo. ¿Y sabes qué pasa? La confianza florece. Cuando tú hablas la verdad, la confianza florece. Por eso a la gente le gusta ir a consejerías con mi esposa, porque no les dora la píldora. Mi esposa les dice la verdad, es así, ¡pum! Pero se los dice con amor y con gracia. Y entonces sabes que puedes confiar. Y florece la confianza y florece el amor. Y hay una edificación entre unos y otros. No mientas
Versículo 26, segundo pecado, la ira. Ay, aquí nos van a pisar algunos callos. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Sabías tú que en las encuestas mundiales México está en primer lugar como el país más feliz del mundo? ¿Sabías eso? Somos la gente más feliz del mundo. ¿Ves por qué no creo en las encuestas? Porque no las hacen en el tráfico, ¿verdad? Ahí no hacen la encuesta. Porque no la hacen en el súper cuando la señorita está platicando y no te quiere cobrar, ¿verdad? Ahí no hacen la encuesta. Porque no hacen la encuesta cuando estás en el seguro y estás esperando tu cita y llevas 3 horas esperando y la señorita llega y te dice: ay, se me olvidó decirle que el doctor está de vacaciones y no va a consultar hoy. ¡Ah! Pero somos la cultura más feliz del mundo. No hacen la encuesta cuando el papá está viendo el fútbol, ¿verdad? Y todo el mundo le está hablando y se le atraviesan y todo. O cuando alguien llega y saluda a todos y a ti no te saludó. No te saludó. Y somos los más sentidos del planeta. Y lo peor, ¿sabes qué es? Que nos quedamos callados. Nos quedamos callados, nos sentimos, nos resentimos, nos enojamos. ¿Has conocido personas así? A lo mejor tú eres una persona así. Pero déjame decirte algo. ¿Sabes qué me repatea de la gente sentida? Que se sienten, pero no dicen nada. Y les dices: oye, ¿por qué no le dices a fulanito, a sutanita, pues que te hizo mal, que te ofendió? No, ella sabe perfectamente lo que me hizo y no le voy a decir nada. Y la otra pobre ni tiene idea de qué fue lo que le hizo, ¿verdad? Y entonces hay enemistad, y hay discusión, y hay pleitos, y hay chismes, y una serie de cosas. Amistades quebrantadas, problemas en la familia, cosas espantosas. Por eso dice la palabra: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir esto? Es una forma de decirte, en otras palabras, resuelve la bronca. Resuelve el problema, no te lo quedes, háblalo, ve con la otra persona. La Biblia nos dice una y otra y otra y otra vez: resuelve la bronca. Mira, si tú vienes a la iglesia muy santito a cantar mi roca y fortaleza, y sabes que traes bronca con alguien o que alguien trae bronca contra ti, ve y resuelve el problema con esa persona. Y dile: oye, el otro día creí que me viste feo. ¿A ti? ¿Cuándo? Sí, porque estabas haciéndome así. No, hombre, traía una arenita. O sea, no seas sensible. No le digas no seas sensible porque se va a poner peor. Pero resuelve la bronca. ¿Me explico? Resuelve el problema. Déjame decirte algo. Cuando tú vas y hablas las cosas, el problema se resuelve. Cuando tú vas y hablas las cosas, se olvida la enemistad y los malos entendidos y se reconcilian las enemistades. Pero cuando no lo hablas, lo que acabamos de leer dice que le das lugar al diablo. Escúchame, Satanás odia al pueblo de Dios. Cuando hay una chispita de enojo, va a venir y le va a soplar y le va a echar gasolina y va a hacer que encienda eso. Porque Satanás te odia a ti y me odia a mí y odia al pueblo de Dios y te va a destruir a ti y va a destruir tu familia y va a destruir tus amistades y va a destruir tu iglesia. Tanto la mentira como la ira le dan lugar al diablo. Y déjame decirte, al diablo le encanta. No se ponga el sol sobre tu enojo. Háblalo. Háblalo. Mira el siguiente pecado. Versículo 28, robar. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Eso está fácil, yo no robo. Yo no robo, ese no aplica. Algunos sí que roban, y vaya que roban y defraudan y piden prestado sin querer pagar o sin pensar en pagarlo y se inventan historias para pedir prestado y entonces mienten y se enojan y roban. Ahí están los 3. Tú ya no eres así.
ya no eres así. Tú ya no eres así. No andes siguiendo la corriente de este mundo, codiciando todas las cosas que no puedes comprar, que no te alcanza y que no necesitas. No más porque el mundo te dice, tienes que tenerlo. ¿Para qué te endeudas? ¿Para qué te endrogas si andas jineteando el dinero propio o el dinero ajeno? ¿Qué necesidad? Dice la Biblia, conténtate con lo que tienes. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Dice que hagas con tu mano, haz con tus manos lo que es bueno. Trabaja. En lugar de gastar en tus propios apetitos, en tus deleites, que ya vimos en el versículo 22, que son deseos engañosos. Dice, en lugar de darle vuelo a la hilacha como los otros gentiles, trabaja, comparte el fruto de tu trabajo con los que padecen necesidad. ¿Alguna vez has ido a un Oxxo? ¿Sabes que en el Oxxo no venden más que puras cochinadas que no te sirven para nada? Pura comida chatarra, ¿verdad? Un día que vayas al Oxxo, ve el ticket, ve lo que compraste. Y de repente vas a ver y vas a decir, una Coca-Cola, unas papitas, 50 pesos. Y no te sirve para nada. ¿Verdad que no? Pero ¿qué pasa? ¿No crees que podrías ayudar a alguien que verdaderamente necesite esos 50 pesos? ¿Qué pasa si llegas tú al súper y ves a un viejecito que está ahí parado no sé cuántas horas empacando el mandado de los demás, que recibe unas cuantas monedas, que de eso vive y que no recibe sueldo, y llegas tú y le extiendes esos mismos 50 pesos y le dices, tenga gracias, Dios le bendiga? Y estás ayudando a alguien que lo necesita. ¡Oh, qué horror! Te vas a quedar sin tu coca y sin tus papitas. Pero de todos modos te hacían daño. ¿Me entiendes? Y no te estoy hablando del diezmo y de las ofrendas. Es más, ni siquiera me voy a meter en esa bronca. Pero el libro de Malaquías dice que a veces le robamos a Dios. Le robamos cuando no damos para la obra de Dios. Trabaja, trabaja. Todos los hombres de la Biblia fueron llamados por Dios cuando estaban trabajando. Moisés andaba cuidando el rebaño cuando Dios le llamó. Gedeón estaba trillando el grano cuando Dios le llamó. David estaba cuidando los rebaños de su padre cuando Dios le llamó. Los discípulos estaban unos pescando o otros remendando las redes cuando Dios les llamó. Trabaja, trabaja con tus manos y que el fruto de tus manos sea bendición para los demás. ¿Estás ahí? Ni un amén se oyó. Versículo 29. Palabras corrompidas. Tan duros los pisotones, ¿verdad? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Has oído alguna vez que en las palabras hay poder? Déjame decirte algo, en tus palabras hay poder, pero no poder para decretar o para declarar o para hacer que aparezcan cosas de la nada. Eso nada más Dios lo puede hacer. Hay poder para edificar y hay poder para destruir, poder para hacer bien a los demás o poder para destruir a los demás. Sé cuidadoso con tus palabras. Di las cosas con gracia, con misericordia, con amor. Despójate del viejo hombre. ¿Sabes qué es lo triste? A veces basta un martillazo en el dedo para revivir al viejo hombre, ¿verdad? ¡Pum! ¡Pah! Te salen culebras y alacranes y todo de la boca. Deja las groserías. Déjalas. Mira, he conocido gente cristiana. Es que yo no quiero que digan que soy muy religioso y que soy un santurrón. Entonces por eso de vez en cuando con mis compas a veces me aviento una que otra mala palabra. Decir groserías no es símbolo de no ser religioso. Decir groserías es símbolo de ser un grosero, un majadero, un mal hablado, un lépero. ¿Me explico? ¿Cómo va a edificar eso a los oyentes? ¿Cómo los va a edificar? ¿Cómo va a comunicar eso gracia a los que te escuchan? No lo hace. Tú tienes que ser ese hijo que se caracteriza por hablar con gracia, con amabilidad.
Y finalmente la amargura, versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuentan la historia de un hombre ya grande, un hombre viejo, muy guapo, que llega con el pastor y le dice: pastor, me gustaría que usted nos casara a mi esposa y a mí. Y el pastor, como no conoce al hombre, y uno nunca debe de casar a alguien que no conozca, le dice a este hombre: bueno, pero me gustaría conocer a su esposa y poder platicar con los dos. Y este hombre mayor le dice: bueno, pero antes tiene usted que saber algo acerca de este matrimonio. Y empieza a decirle este señor: antes de que ella venga le tengo que explicar algo. Nosotros ya estuvimos casados antes, pero hace como 30 años empezamos a discutir y nos enojamos y nos separamos. Y luego hicimos algo verdaderamente estúpido: nos divorciamos. Me imagino que los dos éramos demasiado egoístas, que los dos éramos demasiado orgullosos como para disculparnos. Y todos estos años hemos vivido solos, ella por su lado, yo por el mío, y nos hemos dado cuenta de lo tontos que hemos sido. Nuestra amargura nos ha robado las alegrías de la vida. Y ahora queremos volvernos a casar, a ver si acaso el Señor nos regala unos cuantos años más de felicidad antes de morir. La historia de este hombre. Y la amargura y el enojo, hermanos, parecen cosas triviales, pero destruyen nuestros hogares, destruyen nuestra iglesia, destruyen nuestras amistades. Déjame terminar con 3 razones por las cuales debemos evitar estas cosas. La primera, en lo que acabamos de leer, es porque contristan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados. Cuando le entregamos nuestra vida a Jesús, su Espíritu Santo vino a nuestra vida. Y Él está con nosotros a donde vayamos. Y Él se entristece cuando ve a sus hijos peleando, cuando ve a sus hijos chismeando, cuando ve a sus hijos amargados, viviendo como paganos. Se entristece profundamente. El Espíritu Santo de Dios nunca nos va a dejar. No te va a dejar, porque fuimos sellados con Él y va a estar con nosotros hasta el día que estemos en la presencia de Cristo. Pero si tú y yo contristamos al Espíritu Santo, vamos a perder el gozo de nuestra salvación y vamos a perder la plenitud de las bendiciones del Espíritu Santo. En segundo lugar, porque contrista a Dios, el Hijo. Él vino a morir por nosotros. Él vino a pagar el precio por nuestros pecados. Él estuvo dispuesto a sacrificarse por ti y por mí. Y le contrista cuando nos ve actuar de esta manera. Y en tercer lugar, porque contrista a Dios el Padre. Él nos perdonó en Cristo. Así que aprende a perdonar. Aprende a perdonar. No por el bien de los demás, no por el bien tuyo, sino porque Dios te ha perdonado a ti. Porque eres un hijo de Dios. Porque has recibido el amor, porque has recibido el perdón de Dios. Agárrate de la vida que Dios te ha dado, la nueva vida. Vive como un hijo de Dios. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Déjame orar contigo. Padre Celestial, te damos gracias, Dios. Porque es increíble el saber lo que tú has hecho por nosotros. Cómo tú nos has perdonado, Señor. Cómo tú, Señor, has dado el primer paso siempre para acercarnos a ti. Gracias, Dios, porque a pesar de nuestras ofensas, a pesar de nuestra ira, de nuestras mentiras, de nuestros hurtos, a pesar, Señor, de nuestras malas palabras, a pesar, Señor, de nuestra amargura, tú nos aceptas
tú nos perdonas. Tú, Señor, borras la cuenta y nos das una nueva vida. Y nos permites, Señor, vivir esa nueva vida, ese nuevo propósito, ese nuevo destino y recibir tus promesas de amor. Señor, mi oración es que todos los que estamos aquí hoy, no nada más vengamos a ti y te entreguemos todo lo que somos, y te entreguemos nuestro dolor, y te entreguemos nuestras enemistades, nuestras tristezas, nuestras amarguras, sino que nos enseñes también, Señor, a perdonar a los demás, que nos enseñes a hablar verdad a los demás, que nos enseñes a ayudar a los que están padeciendo necesidad, que nos enseñes a hablar con gracia, con amabilidad, con amor, buscando edificar. Y Señor, que nos enseñes a perdonar como tú nos has perdonado. Te doy gracias, Dios, porque nos permites estar juntos como familia delante de ti, y porque es tu Espíritu Santo quien nunca nos deja y quien nos ayuda a alcanzar esto. Bendecimos tu nombre, Señor Jesús. Amén.